El objeto de aprendizaje de esta sesión es individuar derechos de grupos vulnerables como los niños y las personas con discapacidad, analizar los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de estos grupos vulnerables. Al finalizar esta sesión, ustedes serán capaces de contestar a preguntas específicas como ¿sobre qué principios se funda la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Y cuáles son los temas prioritarios para proteger los derechos de la persona con discapacidad que los estados deben considerar? Y podrán reconocer los derechos conculcados para esos grupos vulnerables en su práctica jurídica. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1989 y entró en vigor en el 1990. Hoy podemos decir que es el instrumento jurídico internacional de protección de los derechos humanos más ratificado a nivel universal. Casi todos los estados existentes son parte de este tratado. El Perú ha ratificado este tratado el 4 de septiembre del 1990. Este tratado es el primer instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional que incluye toda la gama de derechos humanos, o sea, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Está compuesta por 54 artículos y tiene protocolos facultativos que los estados pueden elegir o menos de firmar y adoptar. De hecho, desde que este tratado ha sido aprobado, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia. Y también se empezó a reconocer más las necesidades de los niños para poder desarrollarse en la sociedad. A nivel internacional, la Agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de proteger los derechos de los niños es por excelencia la UNICEF, aunque también otras organizaciones internacionales y agencias también de la Organización de las Naciones Unidas se ocupan también de niños. Los invito a revisar el video que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido producido por UNICEF y espero que le interese. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. The convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a jugar de los niños, a expresarse libremente y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierna. Con la inclusión de los niños en la agenda global, la Convención ha mejorado radicalmente la manera en la que podemos ayudarles. Nepal last year decided to remove its monarchy. Because of the change in government, they're creating a new constitution. That creates an amazing opportunity for UNICEF.
to change the Constitution in a way that's child-friendly, in a way that's child-supportive, and the CRC is the basis on which we do that. Son muchos los países que han incorporado los derechos del niño en sus constituciones. Birth registration, which has been extremely low in a number of countries, at a rate of about 10%, jumping up, to 80%. In Romania, particularly after the dramatic change of the regime there was a need for a lot of work to be done on the protection of children, particularly children who had been in orphanages, who had been infected by HIV/AIDS. In Sudan, where we've worked very much with all partners to establish a legal framework for the protection of children. India has just agreed to compulsory free education for all children. La Convención sacó a la luz temas tabús como la explotación sexual y el tráfico de niños y ayudó a la mejora en la protección de los niños más vulnerables. There are systems in place for them to be returned to their country of origin and for the country of origin to trace their families and rehabilitate them with their families and provide them the protection. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. Niños que son abandonados por sus padres cuando estos últimos sucumben al SIDA. Niños reclutados y usados por grupos armados o forzados a realizar trabajos peligrosos. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Para atajar estas problemáticas, hemos de utilizar un enfoque integral. The Convention reminds us that all of these rights are interconnected. And in a way, really what we need to be looking at is the extent to which we have changed the way the world works so that it's delivering on these rights for children. La Convención apela a que construyamos un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. ¿Cómo transformar esas palabras de papel a hechos reales? Debemos tener gobiernos responsables. Sus leyes y sus políticas deben financiar programas que proporcionen cuidados de salud, educación y otros servicios básicos. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños. Tienen que apoyar y respetar esos derechos. Y lo más importante, necesitamos escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. Really seeing the young person as an actor, as a citizen in a society. This requires that we relinquish a little power to actors in society who have previously, historically, not been seen as agents of change. En un momento en que la comunidad internacional conmemora el 20 aniversario de la Convención, reconocemos que quedan muchos retos por alcanzar para lograr la aplicación efectiva y real de los derechos del niño. No obstante, somos testigos del poder de la Convención para transformar vidas. Gracias al compromiso mundial durante las 2 últimas décadas, muchos más niños sobreviven. Van a la escuela, tienen acceso al agua potable y están protegidos contra enfermedades mortales. La Convención nos da herramientas para medir nuestro progreso, pero al mismo tiempo nos pide más. That changed completely the way we are thinking about children. And, children have rights. So it's, not only needs, rights. That acceptance and acknowledgement that all children are born free and equal in dignity and in rights, and that those rights generate a responsibility and a duty in every single other member of the human family to acknowledge them, to consider what you can do personally about them. If we could just get that acknowledgement in everybody everywhere, that really is that's the dream of the Convention. Convertir ese sueño en realidad para todos los niños es nuestra gran prueba. ¿Podemos alcanzar ese reto?
Este tratado define al niño en su artículo 1 y lo define como: para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces, el tema de la mayoría de edad depende mucho de las normas internas de cada estado. ¿Qué temas veremos respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño? Veremos qué tipo de derechos protege, veremos cuáles son los principios sobre los cuales se fundamenta, como por ejemplo el principio del interés superior del niño. Veremos si tiene un órgano de supervisión de la aplicación e implementación del tratado y qué tipo de procedimientos se utilizan para monitorar la implementación de las normas del tratado. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado ratificado en el siglo XXI. Fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor en el 2008. El Estado peruano ha firmado el tratado el 30 de marzo de 2007 y lo ha ratificado el 30 de enero de 2008. Es un tratado que ha sido adoptado y ratificado de manera bastante rápida, ya que desde el siglo XX se entendió la necesidad de tener un instrumento jurídico para proteger los derechos de la persona con discapacidad, pero no se logró codificar estos derechos en un instrumento normativo en el siglo XX, pero tuvimos que esperar hasta el 2006. Durante la fase de negociación del texto del tratado se discutió sobre qué tipo de definición de discapacidad se tenía que incluir en el texto. Algunos consideraban que la discapacidad se tenía que definir de manera larga. Otros consideraban que no fuese necesario incorporar una definición de discapacidad, justamente por la complejidad del fenómeno y también por el riesgo de limitar el alcance de la Convención. Al final se optó para incluir esta definición que se incluyó en el preámbulo del tratado. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ¿Qué vamos a analizar respecto a este tratado? Primero que todo, varios elementos definitorios, qué derechos incluye y protege, qué características tiene y a qué principios se inspira, como por ejemplo el principio de accesibilidad. Tiene un órgano de control y en el caso tenga, qué tipo de procedimiento se utiliza para monitorar la implementación de este tratado en los Estados miembros. Los invito a reflexionar respecto a la situación de la niñez en Perú, a reflexionar sobre qué tipo de políticas, en su opinión, debería ser implementada para cumplir con los estándares internacionales instituidos por este tratado. Y los invito a revisar el video también producido por UNICEF sobre los derechos de niños y niñas en Perú. Muchas gracias, espero que le interese. Casi siempre creemos que los problemas son de otros. Sin darnos cuenta que también son nuestros. Y que desde donde estamos, podemos ser parte del cambio hoy.
En el Perú, más de la tercera parte de la población son niñas, niños o adolescentes. Ellos viven en diversas zonas urbanas y rurales de costa, sierra y selva, hablando distintas lenguas y con diferentes culturas. Pero todos necesitan las mismas condiciones para crecer y desarrollarse óptimamente. Necesitan estar sanos, nutrirse y desarrollarse adecuadamente y recibir una educación de calidad. Necesitan vivir con sus familias, jugar y ser tratados con amor y sin violencia. Necesitan tener un nombre, no ser discriminados y ser escuchados. Y eso significa que todos los niños y niñas peruanos necesitan que sus derechos se cumplan por igual. Sin embargo, esto no siempre ocurre. No todos los niños y niñas peruanos tienen las mismas oportunidades. No todos tienen igualdad en sus derechos. Y esto es más visible en aquellos que viven en situación de pobreza o en zonas alejadas del país. En el Perú, 1 de cada 5 niños sufre de desnutrición crónica. 4 de cada 10 niños sufren de anemia. 1 de cada 3 niños entiende lo que lee. 1 de cada 3 niños es víctima de violencia física en su casa. Hay mucho trabajo por hacer para reducir estas cifras y marcar la diferencia en sus vidas. En el país, UNICEF trabaja con el objetivo de ayudar a que todos los peruanos hagan posible que se cumplan los derechos de todos los niños y niñas. Por eso realizamos acciones concretas que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de las mamás embarazadas, promover el cuidado del recién nacido y los menores de 3 años para que tengan un buen inicio de la vida y una adecuada salud, nutrición y desarrollo infantil temprano. Mejorar la calidad de la educación con un enfoque intercultural y bilingüe para que niños y niñas aprendan en su propio idioma. Apoyar la capacitación a maestros, la producción de material educativo en 6 lenguas peruanas, la ampliación de la cobertura de educación inicial y la vigilancia social. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en sus escuelas, familias y comunidades. Prevenir la violencia y facilitar la atención, protección y recuperación de la niñez víctima. Fomentar que todo niño y niña sea registrado al momento de nacer, tenga su partida de nacimiento y su documento de identidad. Y para lograrlo, buscamos que las autoridades prioricen en sus programas y presupuestos a los niños y niñas y asignen más y mejores recursos para acciones a favor de su salud, nutrición, educación y protección. De igual forma, respondemos en situaciones de emergencia brindando ayuda humanitaria, protegiendo los derechos de la niñez y familias afectadas, y sobre todo, generando oportunidades de desarrollo para ellas. Todo este trabajo lo hacemos de la mano con el Estado peruano, ministerios, gobiernos regionales y locales, sector privado, sociedad civil, medios de comunicación y familias, en 7 regiones del país: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lima, Loreto y Ucayali, sumando esfuerzos para generar modelos y promover estrategias efectivas que mejoren las condiciones en que viven los niños y niñas peruanos. Todavía existen muchas inequidades, muchas diferencias en su calidad de vida, mucho trabajo por hacer. En UNICEF creemos en el compromiso, en el valor de la diversidad, en la solidaridad, en la igualdad de derechos para todos los niños y niñas peruanos. Pensemos en el Perú, en lo valioso de su gente, de sus niños y niñas, de sus cambios positivos. Es hora de mirarnos los unos a los otros y comprometernos con ellos, comprometernos con el cambio. ¿Quieres ser parte del cambio? Elige tu opción. www.unicef.org/Perú. Para concluir, podemos decir que la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento jurídico internacional marco en materia de protección de derechos humanos y es el más ratificado a nivel universal. La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad es el primer tratado adoptado en el siglo XXI en materia de protección de los derechos humanos. El Estado peruano ha adoptado ambos tratados, entonces se compromete a las normas establecidas en ambos.
La implementación de los derechos humanos codificados en esos instrumentos internacionales es monitoreado a través de mecanismos de control de tipo convencional. Hay órganos de control establecidos por los tratados mismos. Muchas gracias por su atención.